También dice el gobierno que se registraron en alza los conflictos entre vecinos, las peleas y las querellas cotidianas en la vía pública. ¿Es el argentino violento en su idiosincrasia, en su derecho consuetudinario? ¿Por qué nos cuesta tanto convivir con el otro? ¿No? Este concepto de mismidad y otredad, ¿no? Ujú. Dentro de un grupo, la élite, la que tiene un mejor salario, y la población que, digamos, es un ejército desempleado. A ver, Este, yo creo que, por esta dicotomía. sí, a ver, es claro que las situaciones de crisis, digamos, lo que generan son, lo hablamos hace un momento, Ujú. digamos, pautas violentas en la resolución de los conflictos, ¿no? El otro día estaba yendo al supermercado chino a comprar una cosa y por un error en un vuelto se terminaron gritando, digamos. Ujú. Eh, Era una diferencia de 50 pesos. En otro momento, yo estoy seguro que esos 50 pesos no eran significativos para ninguno de los dos, Ujú. digamos, ¿eh? Y lo que digo es que los niveles de escasez económica Ujú. generan un nivel de tensión. Uno lo ve en la calle hoy, digo, o sea, por supuesto, las situaciones de tensión social, económica, cuando uno está todo el tiempo sometido, por ejemplo, a una violencia de inseguridad laboral, que está en cualquier momento te cierra tu empresa, tu fábrica, tenés miedo de perder tu laburo, de no poder llegar a dar de comer a tus hijos. O sea, esos niveles de tensión se ve muy claro muchas veces en los conflictos familiares, familias que se rompen. El otro día cuando fue el jueves, estaba escuchando en la radio el programa de Babi Echecopar, digamos, Ujú. claramente en un programa, Ujú. y hablaban de la cantidad de familias rotas y parejas separadas por la crisis económica, digamos, Ujú. no era un programa kirchnerista ni de la Madre de Plaza de Mayo, digo. Entonces, lo que quiero decir es, obviamente que las situaciones estas generan mayores tensiones, generan mayores conflictos, y los conflictos, cuando no hay mecanismos para resolverlos, digamos, pueden generar violencia y pueden Ujú. resolverse violentamente. Ese es un elemento. Eso es una característica de lo argentino y yo no creo que no, digamos, creo que no. Esto no quiere decir que, bueno, que el argentino, como la historia de nuestro país, ha tenido un montón de momentos de situaciones de Ujú. violencia. Eh, digamos, venimos de un genocidio no todavía del todo resuelto, entonces, bueno, digo, claramente, digo, ahí hay algo, hay pautas de violencia, digamos, venimos de una guerra escondida, como la guerra de Malvinas, venimos de digo, o sea, la historia de Argentina en América Latina, la historia de América Latina, cuando dice América, Ujú. ¿por qué la violencia en América Latina? Y bueno, digo, es un continente de la violencia, digamos, de la conquista, de la esclavitud, Ujú. de las guerras civiles, de, De digamos, encomienda. digamos, esto, de contingentes de población arrancada de un continente puesta esclavizada en otro, Ujú. digamos, de luchas fratricidas. Bueno, vos sos historiador, no me, Ujú. me No, sí, pongo, sí, sí, me no, da no pudor pasa nada, explicar no. esto, pero digo, o sea, de sometimiento de aborígenes, de mujeres, digamos, donde, Ujú. o sea, situaciones de, digamos, Hasta ahora, sí, hasta ahora. de Y, revoluciones, de lucha contra insurgente, de terrorismo de Estado, de campos de concentración. Y sí, hay violencia, claro que hay violencia. Digamos, la violencia, digo, eh, ¿qué pasa? Digo, sí, hay violencia, por supuesto hay violencia. Y ujú. digo, por supuesto es un continente violentado. Ujú. Son poblaciones violentadas. Las violentadas por el colonialismo, por el imperialismo, Ujú. digo, donde masacradas, digo, hay un montón de nuestros países con fosas comunes, con poblaciones desaparecidas, o sea, hay un componente. Yo lo que no creo es que sea una característica intrínseca de lo argentino, de lo Ujú. latinoamericano, no. Creo que son violencias producidas, provocadas. Eh, Eso es lo que sucede. Digo, Ujú. aún así, con todo esto que todo esto digo, me parece Ujú. que la convivencia social en la Argentina, por más que en los medios de comunicación se la busque incentivar muchas veces o se ponga el foco en eso,
Digo, hay veces que en los medios de comunicación pareciera como que estamos al borde de una guerra civil, Ujú. digamos, y yo creo que no, digo, que tengo una convivencia bastante amplia, plural, Pero profunda. se incentiva mucho este concepto de la anomia, ¿no? Esta falta de normas y leyes para que el Estado pueda, Ujú. ¿no? Reprimir a Sí, mayor sí, escala. la anomia, digamos, desde Durkheim ha sido una de las hipótesis Mm, para explicar el delito, para explicar la violencia, para explicar cierta característica del argentino. Digamos, está el trabajo de Carlos Nino, digamos, que había ujú, sido uno de los filósofos del derecho que ha utilizado la categoría de anomia para pensar la Argentina como un país al margen de la ley, decía Carlos sí. Nino, y que justamente esta falta de cumplimiento de las normas, falta de apego a las normas, que es lo que provocaba la característica de lo argentino. Ujú. Yo ahí particularmente disiento, digamos, no es mi visión de los hechos. Yo creo que yo ahí me acerco más al planteo de Juan Pegoraro, que es maestro, digamos, Juan que Pegoraro, ¿quién Juan es? Pegoraro es uno de los principales sociólogos del delito, digamos, y fundador de la revista Delito y Sociedad en la Argentina, y uno de los Ujú, principales fundadores del campo de los estudios de la sociología penal ujú. en la Argentina y América Latina. Y Juan Pegoraro lo que plantea es que el delito, digamos, por el contrario, el delito no es sinónimo, no rompe el lazo social, Sí. sino que el delito, y especialmente el delito de los poderosos, el delito económico organizado, como lo llama Pegoraro, lejos de romper lazos sociales, produce lazos sociales, ¿no? Es Claro, decir, cohesiona. Porque si cohesiona, no claro, existiera el delito, no existiría claro. la El sociedad. delito de los empresarios, de los poderosos, genera complicidad, genera reciprocidades, Ujú. genera estar en deuda, digamos, ¿no? Entonces lo que hace no es romper lo social, sino generar un lazo social que puede generar mucho daño social, sí, claro. Genera mucho, y Pegoraro ha sido uno de los maestros que ha explicado cómo el delito de los poderosos genera mucho más daño social que el delito de los débiles, el delito de los pobres. El delito, digamos, eh, el delito, para usar un esquematismo, pero Sí. digamos, como decía Bertolt Brecht, digamos, el delito es mayor delito, es menos delito robar un banco que fundarlo, digamos, Ujú. ¿no? Sí, 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 es un paralelo. Sí, sí, sí. Muchas veces la televisión, el sistema penal, nuestras preocupaciones están centradas en los delitos que cometen los pobres, Ujú, los sectores populares, racializados en la Argentina, y esos delitos generan daño, por ujú, supuesto. Digo, si a mí me arrebatan la billetera, si me sacan el celular, si me golpean para eso, si incluso me hieren o ujú. matan a un amigo, un vecino, un familiar, genera un daño social importante. Ahora, el delito de los poderosos, el que pueden hacer fugar miles de millones de dólares de un país, que pueden llevar a un país a un endeudamiento infinito, a que condene a generaciones y generaciones a no tener servicios sociales, derechos sociales, claramente ese delito genera un daño social mucho mayor. Lo que pasa es que en unos casos es pensado en términos de delito, en otros casos es pensado, digamos, o es invisibilizado, Ujú. digamos, queda bajo un manto de inmunidad. Vos sabés que hablábamos de la reciprocidad. Hay Mm. un sociólogo que lo debes conocer, francés, Marcel Mauss, que Ujú. habla del principio del don, ¿no? El dar, el recibir y el Don y devolver. contradón, claro. Ahora, si no se cumple esto, ¿no? Acá en la sociedad argentina, puede ser que hiera las susceptibilidades de la comunidad. Por ejemplo, que el delito esté en los parámetros socialmente aceptados, ¿no? Si ya se acrecienta, puede herir esa susceptibilidad de esa propia comunidad. No Sí, percibís a esto. ver, primero, de vuelta, el delito, hay muchos delitos, Ujú. entonces no son todos los mismos los delitos, ¿no? Sí. Eh, Quiero decir, digo, el Código Penal tiene muchísimas figuras, la política penal se Por dirige ejemplo, solamente a el robo. el robo, bueno, pero digo, de vuelta, incluso el robo, hay distintos tipos de robo, ¿no? Sí.
No es lo mismo robar una bicicleta que robar un banco, Sí. digamos, ¿sí? Y no es lo mismo que robarse un PBI, Sí. digamos, ¿sí? Está muy naturalizado, Claro, se roba un digamos, PBI. claro. Entonces, obviamente la tolerancia al delito también es heterogénea y en ciertos momentos se aceptan unas cosas y en otros momentos no se aceptan las cosas socialmente, ¿no? Sí. Eh, Es móvil, digamos, claro, va por cambiando supuesto, y totalmente. sí, por esto que te estoy diciendo, porque cuando el legislador define que tal cosa es un delito y en tal momento no lo es, digamos, es una definición que lo que hace es plasmar en un papel en muchos casos, en algunos casos, si quieres en el mejor de los casos, un reclamo social, digamos, ¿no? Entonces un reclamo social siente en un momento que eso es intolerable, entonces que socialmente como respuesta tenemos que aplicar ese tipo de sanciones, ¿sí? Eso fue muy claro, por ejemplo, cuando se distorsionó por completo el Código Penal, que fue en el año 2004 con las leyes Bloomberg, digamos, en el año 2004 a partir del secuestro y posterior asesinato de Axel Bloomberg. Bueno, hubo movilizaciones muy grandes pidiendo aumento de penas, ¿no? Y ahí se cambió todo el Código Penal, se llevó la pena, la cadena perpetua a 50 años, digamos, eso amplió la tasa de encarcelamiento de una manera exponencial, digamos, distorsionó todo el código. Bueno, en ese momento, digamos, hubo cierto consenso, al menos en la Cámara de Diputados y Senadores, para modificar el Código Penal en ese sentido. Digo, eso se volvió en algún Y la punto. presión social también era. Bueno, esa presión social que se vio en movilizaciones, en los medios de comunicación, no sé cuántos millones de firmas que se juntaron en ese momento, digo, pero en otro momento, bueno, hay otras figuras penales que se incorporan, como se incorpora el femicidio, ¿no?